Dentro de la cultura española, la primera generación del siglo XX es la llamada generación del 98, que toma su nombre del desastre colonial de aquel año de 1898, cuando España perdió sus últimas posesiones ultramarinas. ¿Quiénes componen esa generación del 98? Todo el mundo lo sabe o debería saberlo. Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, Azorín, Valle Inclán, Pío Baroja, Antonio y Manuel Machado, Ramiro de Maeztu y Jacinto Benavente. Hay más, pero esos son los nombres más destacados. ¿Qué caracteriza a estos autores? ¿Qué los define como generación? En su célebre ensayo sobre la generación del 98, Laín Entralgo decía que ante todo dos elementos. Uno, un patriotismo doliente. El segundo, una estética del paisaje. Para ejemplificarlo, citaba dos párrafos de Azorín. Así, sobre la idea de España, Azorín decía lo siguiente: nos sentíamos atraídos por el misterio. La vaga melancolía de la que estaba impregnada esta generación confluía con la tristeza que emanaba de los sepulcros. Sentíamos el destino infortunado de España, derrotada y maltrecha, más allá de los mares. Y nos prometíamos exaltar la nueva vida. De la consideración de la muerte sacábamos fuerzas para la venidera vida. Todo se enlazaba lógicamente en nosotros: el arte, la muerte, la vida y el amor a la tierra patria. Y esa pasión por el suelo de España se expresa en la estética a través del paisaje, que es lo que decía Azorín del siguiente modo: el grupo de escritores tan mentado aquí ha traído a la literatura, ya de un modo sistemático, el paisaje. Nos quedábamos absortos ante un paisaje y los íntimos cuadernitos inseparables del escritor se llenaban de notas. En tal novedad reside el secreto de la innovación cumplida por estos escritores. Muchas cosas separan entre sí a estos autores, pero no cabe duda de que su idea de España y su estética definieron un amplio periodo de la cultura española y marcaron una cierta forma de entender el patriotismo. Su obra perdura. Amigas, amigos, ¿cómo se encuentran? Como sabemos, a finales del siglo XIX, nuestro país no era sino una pequeña potencia, sacudida por las tensiones del imperialismo internacional en auge. El llamado desastre de 1898 puso de manifiesto las limitaciones del sistema político de la Restauración y acentuó las críticas a un régimen que, sin embargo, continuará en pie durante más de 2 décadas. En el ámbito ideológico e intelectual se plantea entonces la cuestión de la crisis del Estado-Nación. Se trata del llamado problema de España, sobre el que tanto se escribirá durante estos años y aún posteriormente hasta llegar a su mitificación. El contraste entre el triunfalismo de los españoles expresado en la prensa y en los foros políticos en los momentos previos a la guerra contra los Estados Unidos y la situación posterior, mucho más ajustada a la dura realidad y percibida por los regeneracionistas y la generación del 98, no tardará en encontrar en el Quijote grandes posibilidades de expresión. Este abuso de la obra cervantina lo rastreamos en los escritos del 98 y 7 años después, en 1905, fecha clave que también pasará a formar parte de nuestra memoria histórica, ya que es cuando se cumple la celebración del tercer centenario de la publicación de la primera parte del Quijote. La admiración generalizada que desde hacía largo tiempo venía disfrutando en España la novela de Cervantes se traducirá en la publicación de una cantidad desmesurada de opiniones, en su mayoría condicionadas por la proximidad del desastre de Cuba y Filipinas. El desaliento generalizado entre escritores e intelectuales tras la pérdida de los últimos restos de lo que en su día fue el imperio, lo llevará a explicarse el origen de la decadencia de España, para lo cual se remontarán a lo que consideraban el comienzo del fin, es decir, al siglo XVII, o sea, el contexto histórico de Cervantes. Y en un país como el nuestro, extrañamente tan a menudo, preguntándose por su propia identidad y siempre a la búsqueda y captura de símbolos que la certifiquen, el ingenioso Hidalgo de la Mancha pasará a formar parte del nuevo proyecto nacional. Tanto es así que podemos calificar de verdadera instrumentalización por parte del nacionalismo español muchas de sus lecturas e interpretaciones. Oiremos voces, por ejemplo, que condenan la locura quijotesca que ha arruinado a España y la ha entregado a belicosas empresas imperiales, como la de Azorín, y otras contrarias a la celebración del tercer centenario de su publicación, como la del ensayista Ramiro de Maeztu. Voces a las que hoy dedicamos nuestro programa. Bienvenidos a Maldita Literatura. La crisis del 98 no fue una gran crisis económica, en absoluto,
Se perdió el mercado cubano, pero en fin, se conservaron ciertos privilegios sobre ese mercado. Hubo una repatriación de capitales que permitió que en España se crearan, por ejemplo, los grandes bancos, hispanoamericanos y algunos otros, que se crean con capital que viene de las colonias. No es una gran crisis económica, no es una gran crisis política, no cae la monarquía, no cae el sistema de Cánovas y Sagasta. Cánovas y Sagasta mueren porque les toca morir en esa época, a Cánovas le matan, pero bueno, Sagasta muere de viejo y tienen que ser relevados, pero sus dos partidos siguen en el poder. Es una crisis, no hay una revolución social, desde luego, es una crisis sobre todo de identidad, es una crisis nacional, de duda en la propia virtualidad de la nación. A los niños de los años 1880 y 90 españoles se les enseñaba: somos una nación invencible, somos el pueblo que se ha mantenido independiente, muy parecido a los mitos vascos actuales. A nosotros no nos ha dominado nadie, cuando alguien quiso dominarnos luchamos como en Numancia y Sagunto hasta morir todos, y aquí han venido los griegos, los cartagineses, los romanos, los visigodos, los musulmanes, y los hemos expulsado porque somos invencibles. Todas estas cosas, después de la estruendosa derrota ante los norteamericanos, eran insostenibles. Entonces había que crear otros mitos nacionales. ¿Y qué se podía hacer? Recurrir a Cervantes. Cervantes fue la solución para ese momento de crisis. José Martínez Ruiz, que usará como seudónimo el nombre del protagonista de sus primeras novelas, Azorín, al igual que otros miembros del 98, como Unamuno, Maestro y Baroja, se identificará durante su juventud con ideas políticas radicales. Concretamente, se convertirá en paladín de las ideas anarquistas, mostrando una actitud rebelde y polémica. Abandonará su radicalismo juvenil para hacerse diputado del Partido Conservador de Maura, y de aquí en adelante su conservadurismo ideológico será permanente. Tras permanecer refugiado en París durante la Guerra Civil, a su término regresa a España, mostrando su apoyo al nuevo régimen de Franco. La prosa de Azorín, estilísticamente muy significativa, por lo que de completa ruptura supone con la estética realista anterior, se encuentra a medio camino entre la narrativa y el ensayo. La interpretación que realiza del Quijote se aproxima notablemente a la del primer Unamuno. En El alma castellana, obra de 1900, Azorín nos presenta a Don Quijote como símbolo, a la vez, de la grandeza y de la decadencia española, y siguiendo al autor bilbaíno, a Alonso Quijano, como paradigma de la regeneración de España. Según Azorín, el espíritu guerrero del hidalgo manchego representa una España volcada en aventuras imperiales y guerras permanentes que han acabado por agotarla. El idealismo quijotesco y exaltado de nuestra nación no solo habría disminuido la economía nacional, sino alimentado el desdén hacia el trabajo. Escribe así Azorín: desdeñan los españoles los mecánicos ministerios. ¿Cómo pudiera conciliarse el idealismo de quien asombraba al mundo por su generosidad y su valor con las innobles artes del mercader? No es la vida del espíritu y del corazón propia a la granjería de la industria y del comercio. Tras lamentarse por la grandeza perdida, Azorín condena la locura quijotesca, identificando las causas del declive de España en el espíritu guerrero de los españoles, en su sueño de gloria y en su desdén por el trabajo a la manera de Don Quijote. Y en línea con este primer Unamuno, renegará de Don Quijote y clamará por la vuelta de Alonso Quijano. ¡Ah, grande y noble España! ¡Oh, Alonso Quijano el bueno! Azorín apostará por el regreso al hogar, el cultivo de la tierra y el cuidado del ganado. En definitiva, por una vida sosegada y entregada al trabajo. Azorín y Cervantes forman una simbiosis tan perfecta que resulta imposible hablar del primero sin tener presente al segundo. La ruta de Don Quijote es un homenaje a Cervantes, como lo son otras muchas páginas que escribió el autor de Monóvar sobre el Quijote y su progenitor. La Casa Museo Azorín, situada en Monóvar, es el lugar perfecto para bucear en todas las ediciones de la Ruta del Quijote. Les invitamos a recorrerla de la mano del propio Azorín.
¿Nuestra vida no es como la del buen caballero errante que nació en uno de estos pueblos manchegos? Tal vez sí. Nuestro vivir, como el de don Alonso Quijano el Bueno, es un combate inacabable, sin premio, por ideales que no veremos realizados. Yo voy, con mi maleta de cartón y mi capa, a recorrer brevemente los lugares que él recorriera. ¿De qué suerte Argamasilla de Alba, y no otra cualquier villa manchega, ha podido ser la cuna del más ilustre, del más grande de los caballeros andantes? Argamasilla entero es un pueblo andante. A las 6 de la mañana, allá en Argamasilla, ha llegado a la puerta de mi posada Miguel con su carrillo. Por este camino, a través de estos llanos, a estas horas precisamente, caminaba una mañana ardorosa de julio el gran caballero de la triste figura. Ya casi estamos en el famoso puerto Lápiche. Mañana hemos de ir a la venta famosa, donde Don Quijote fue armado caballero. Las lagunas de Ruidera comienzan a descubrir entre las vertientes negras sus claros, azules, sosegados, limpios espejos. Los molinos, en lo alto de la colina, movían lentamente sus aspas. La llanura bermeja, monótona, rasa, se extendía abajo. Después han venido las casas blanqueadas con las puertas azules. ¿Os extrañará que don Alonso Quijano el Bueno tomara por gigantes los molinos? Esto es el pueblo del Toboso. El panorama no varía. Veis los mismos barbechos, los mismos liegos hoscos, los mismos alcaceles tenues. La casa de la sin par princesa se levanta en un extremo del poblado, tocando con el campo. Esta es la mansión de la más admirable de todas las princesas manchegas. ¿No es esta la patria del gran ensoñador don Alonso Quijano? Y esta es, y con esto termino, la exaltación loca y baldía que Cervantes condenó en el Quijote. En otro de sus libros más traducidos, La ruta de Don Quijote, volverá Azorín sobre la obra cervantina en términos menos profundos, pero no muy distantes a los anteriores. Todo empezó en 1905, cuando José Ortega, padre del filósofo Ortega y Gasset y director del periódico El Imparcial, regala a Azorín un pequeño revólver, un carro y un mulero para que recorra la ruta del Quijote. Por ese motivo, entre el 4 y el 25 de marzo del mismo año, el escritor y periodista alicantino siguió los pasos del ingenioso Hidalgo. Fruto de esta hazaña, y coincidiendo con los actos de celebración del tercer centenario de la edición del Quijote, publicará en el periódico una serie de artículos que fueron el origen del libro. Obra sencilla y transparente, emblema de la estética modernista, la ruta de Don Quijote no cuestionará la identificación de Don Quijote con el alma de la nación española, pero del mismo modo que Unamuno distinguía en el quijotismo un doble fondo moral e inmoral, también distingue a Azorín una doble vertiente en la locura quijotesca española. Por un lado, la loca exaltación, causa de nuestra decadencia histórica, y por el otro, el sano amor a un ideal, sin el cual el pueblo carecería de sentido para sus grandes empresas y se vería abocado a la decadencia. A la vez que condena su entusiasmo exacerbado, Don Quijote y con él todo el pueblo manchego castellano, lo que equivale a decir toda España, resume para Azorín la historia eterna de la tierra española. Y esta es, y con esto termino, sigue Azorín, la exaltación loca y baldía que Cervantes condenó en el Quijote. No aquel amor al ideal, no aquella ilusión, no aquella ingenuidad, no aquella audacia, no aquella confianza en nosotros mismos, no aquella vena ensoñadora que tanto admira el pueblo inglés en nuestro Hidalgo, que tan indispensables son
para la realización de todas las grandes y generosas empresas humanas, y sin las cuales los pueblos y los individuos fatalmente van a la decadencia. Azorín mostrará tal profunda y fina comprensión del Quijote en centenares de artículos y escritos durante su larga vida, que se convertirá a juicio del maestro Martín de Riquer en el mejor lector del Quijote de nuestro siglo. La ruta de Don Quijote es uno de los más hechiceros libros que he leído. Aunque hubiera sido el único que escribió, él solo bastaría para hacer de Azorín uno de los más elegantes artesanos de nuestra lengua y el creador de un género en el que se alían la fantasía y la observación, la crónica de viaje y la crítica literaria, el diario íntimo y el reportaje periodístico, para producir, condensada como la luz en una piedra preciosa, una obra de consumada orfebrería artística. Hijo de un ingeniero cubano de ascendencia vasca y de madre inglesa, Ramiro de Maeztu fue un destacado escritor del 98 y el principal defensor de la idea de la hispanidad, lo cual posteriormente le convertirá en referente para toda una determinada escuela del pensamiento cultural y sociopolítico en España. Maeztu pasó parte de su juventud en París y en La Habana, dedicado a diversos oficios, iniciándose en el periodismo en Bilbao a los 18 años. Autodidacta y de ideas combativas, en 1897 se traslada a Madrid, hecho decisivo en su vida literaria, ya que es entonces cuando inicia una colaboración importante en distintos periódicos y revistas. En esos años se inicia en un anarquismo nietzscheano y anticlerical, de orientación socialista, y comienza su amistad con algunos intelectuales regeneracionistas, especialmente con Azorín y Pío Baroja, con los que forma el conocido como Grupo de los Tres, origen de la generación del 98. Ramiro de Maeztu nunca renunciará a sus planteamientos regeneracionistas, propugnando la necesidad de un cambio sustancial en la mentalidad nacional. En sus colaboraciones periódicas, en buena parte agrupadas en su libro Hacia otra España, examina las causas de la decadencia española, critica duramente la vida nacional y propone una renovación de corte europeísta. Es decir, su patriotismo era crítico antes que patriotero. Pero la drástica evolución de su pensamiento desde posiciones de extrema izquierda hacia una ideología más conservadora lo llevará, tiempo después, a defender la dictadura de Primo de Rivera, combatir la política de la Segunda República, exaltar la España imperial al tiempo que defender la necesidad de restaurar la corona e incluso a sentir admiración hacia Adolf Hitler, como explica en su última obra Defensa de la Hispanidad. De hecho, el propio dictador Francisco Franco, de manera tardía, terminará reconociendo sus aportes al nacionalcatolicismo español, otorgándole en 1974 la distinción de conde de Maeztu. Fusilado por los republicanos al inicio de la Guerra Civil en Madrid, Maeztu es además autor de un ensayo sobre tres de los mitos de la literatura española: Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Sus ideas sobre la obra de Cervantes serán bien distintas a las de sus contemporáneos. Aunque reconocía que hay algo o algo más ha de haber en esta novela, cuando no falta quien ha creído encontrar en sus páginas un sistema filosófico, un programa de gobierno, una síntesis de teología y hasta un tratado de medicina o estrategia, Maeztu propugna la necesidad, en cierto modo, de negar el espíritu del Quijote, al menos tal como lo entendió Unamuno, para recuperar una sensatez que nos permita acometer empresas urgentes y fundamentadas en la razón. Ramiro de Maeztu nació en Vitoria en el seno de una familia de clase media. Su padre era ingeniero en Cuba, su madre, Juana Whitney, hija de un diplomático inglés. A la muerte del padre tuvieron que marcharse a Bilbao, donde su madre fundó una academia de idiomas. Era una familia de amplios intereses culturales. Su hermana, María de Maeztu, fue una extraordinaria pedagoga y Gustavo, su hermano, fue un pintor reconocido y renombrado. A finales del siglo XIX lo encontramos contactando con los autores de la generación del 98 en Madrid, especialmente con los formantes del Grupo de los Tres, Azorín y Baroja, y colaborando en la prensa de orientación socialista reformista. Enviado por distintas publicaciones para cubrir la Primera Guerra Mundial a Inglaterra, a su vuelta cambia radicalmente. Apoya la dictadura de Primo de Rivera,
forma parte del Partido de la Unión Patriótica fundado por este y crea a finales de los años 20 la revista de derechas Acción Española, que dirigirá prácticamente hasta su muerte. Los años 30 son de radicalización. En diversas publicaciones muestra su apoyo a Adolfo Hitler. Militará en Renovación Española, un partido de extrema derecha antirrepublicano, por el que salió elegido diputado en las elecciones de 1933 y que dirigía José Calvo Sotelo. El 8 de julio de 1936 le sorprende en la redacción de la revista Acción Española. Detenido por unos milicianos, fue conducido a la prisión de Ventas. A finales de octubre de 1936 fue sacado ilegalmente de prisión y ametrallado sin juicio previo alguno frente a las tapias del cementerio de Aravaca. Ramiro de Maeztu no se sustraerá de la tendencia de contemplar la obra de Cervantes como la máxima expresión literaria de la decadencia española y pronto se separará de los ideales literarios de sus amigos, rechazando su inclusión en la generación del 98. En El Quijote, escribió Maeztu, tenemos que ver el libro ejemplar de nuestra decadencia. En uno de sus más célebres trabajos cervantinos, Don Quijote o el amor, no puede ser más claro. Del Quijote se desprende inmediatamente una filosofía moral muy concreta, la filosofía que ha llegado a convertirse en la máxima universal de nuestra alma española. No nos metamos en libros de caballerías, no seamos Quijotes. En Don Quijote, Don Juan y la Celestina resumirá la labor de España a lo largo del siglo XVI, que consistirá, según él, en colonizar y conquistar América, dominar Europa y convertir el Mediterráneo en un lago casi doméstico. Una empresa titánica realizada solamente por 3 personajes históricos: Fernando el Católico, Carlos I y su hijo Felipe II. Según Maeztu, España entró en el barroco un tanto cansada de su propia grandeza. No comprendo que se pueda leer el Quijote sin saturarse de la melancolía que un hombre y un pueblo sienten al desengañarse de su ideal. Y si se añade que Cervantes la padecía al tiempo de escribirlo y que también España, lo mismo que su poeta, necesitaba reírse de sí misma para no echarse a llorar, ¿qué ceguera ha sido esta por la que nos hemos negado a ver en la obra cervantina la voz de una raza fatigada que se recoge a descansar después de haber realizado su obra en el mundo? La célebre oposición Hamlet-Don Quijote es también analizada por el periodista, destacando que la ejecución irreflexiva del hidalgo es la que lleva al fracaso e invita a la vez a la inactividad meditativa, al contrario que el héroe de Shakespeare, que con su eterna duda nos empuja a la acción. Tanto es así que Maeztu llegará a recomendar la exclusión de la lectura del Quijote en las escuelas, por considerar que incita a la inacción. Desde las páginas de la revista Alma Española, Maeztu dirá que el Quijote no es sino el libro de los cansados, de los viejos y de los decadentes, una idea ya expresada anteriormente cuando aconsejaba: guardemos el Quijote para nuestras fiestas íntimas, pero seamos altruistas, ya que nuestra decadencia nos permite serlo, y no pretendamos convertir el libro vital de España ese libro de abatimiento y amargura. La mayor parte de los autores del 98 se centraron en el problema de España. Solo uno de ellos vislumbró con claridad lo que estaba pasando en el mundo: el hundimiento de las formas políticas decimonónicas, la explosión de la técnica, la universalización del dinero, el surgimiento de la figura del trabajador. Ese visionario fue Ramiro de Maeztu, a la vez de madre inglesa, nacido en Vitoria en 1875, empezó socialista y terminó siendo la referencia del pensamiento tradicional y el gran teórico de la hispanidad. Maeztu es un reformador, lo será siempre, primero como socialista democrático no marxista, después y bajo la impresión de la Primera Guerra Mundial como un profundo patriota que deja Inglaterra, donde se ganaba bien la vida, para volver a España. Aquí Ramiro de Maeztu se convierte enseguida en una de las principales referencias del debate nacional. En 1923, el general Primo de Rivera toma el poder con apoyo del rey.
Maeztu ya tenía entonces un modelo, tradicionalista, católico, corporativista, hispánico, se adhiere al régimen de Primo de Rivera, quiere dar forma política a sus ideas, entra en la comisión que debate elaborar un proyecto constitucional y lleva allí sus ideas sobre una democracia orgánica. Quedará en agua de borrajas. Decepcionado, en 1928 acepta la embajada de España en Argentina. Allí nacerá otro concepto clave en su pensamiento, el de hispanidad, servicio, jerarquía y hermandad, dice Ramiro, el lema antagónico al revolucionario de libertad, igualdad y fraternidad. Caerá la monarquía y llegará la república. Desde unos meses antes de 1931, Maeztu ha empezado a alentar a un grupo de intelectuales conservadores, Acción Española, que apuesta por una línea inequívocamente tradicionalista, hispánica y católica. Acción Española se convierte en revista en diciembre de 1931. Maeztu la dirige. Su propio espíritu es de un compromiso sin paños calientes. Así se definía ella misma. Todo lo que vale, la fe, la patria, la tradición, la cultura, el amor, la amistad, tiene que ser defendido para seguir siendo. Ser es defenderse, y los maestros de la defensa son los caballeros. Esa es su función y su razón de ser. Sus posiciones intelectuales le convirtieron en enemigo de la República, incluso fue detenido. En 1933 obtuvo un escaño como diputado por el grupo monárquico Renovación Española y al año siguiente publicó Defensa de la Hispanidad, la exposición más sistematizada de su ideario. En 1935 ingresa Maeztu en la Real Academia, pero España está ardiendo y la ola de violencia ya no va a dejar a salvo a nadie. El 30 de julio de 1936, ya iniciada la guerra civil, una cuadrilla de milicianos y policías detiene a Ramiro de Maeztu en Madrid. El diario socialista Claridad le había señalado como escritor traidor. Después de 3 meses de cautiverio, será asesinado por los milicianos del Frente Popular. Estas fueron sus últimas palabras ante el pelotón de ejecución. Vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, porque vuestros hijos sean mejores que vosotros. Tras el quijotesco fracaso que supuso el desastre del 98 y las posteriores y sangrantes guerras de África, no quedaron muchas esperanzas, evidentemente, para que la genial novela de Cervantes se viera libre de una interpretación simbólica que identificara la figura de su protagonista con la situación de España. También Baroja, sin entrar a discutir el tema de esta identificación nacional, dedicará su atención al Quijote, refiriéndose a él como afirmación del vitalismo. Pero debe insistirse en que el radicalismo ideológico de los nuevos escritores del fin de siglo que configuran la generación del 98, al igual que otros rasgos comunes como cierta desconfianza en la razón y una marcada propensión al individualismo y al pesimismo, no son particulares y exclusivos de los autores españoles de este momento, supuestamente agobiados por la sensación de decadencia y desastre que acompañaba la pérdida de los últimos restos del imperio, sino que se trata de un fenómeno mucho más general, que posee su correlato evidente en las letras europeas de la época. La obra entera de esta generación europea, Pirandello, Proust, Yip y Thomas Mann, por citar a algunos autores, significará una retirada a las galerías de la subjetividad. En suma, la del 98 fue una generación que en medio de una gran crisis política buscó una respuesta al problema de la identidad nacional, un problema cuya persistencia obligará a mantener este análisis en términos cada vez más dramáticos. Ellos tuvieron la fuerza y el valor, como veremos en próximos programas, de comprometer en su indagación a pensadores y escritores de generaciones posteriores. El personaje de Cervantes servirá a todos ellos como base para sus argumentaciones. Todo estaba ya escrito en la inmortal obra de Cervantes. Todo era posible en el mito creado a partir de Don Quijote. Muchas gracias por su atención, cuídense y hasta la próxima semana. Lo que da la medida de un artista es su sentimiento de la naturaleza, del paisaje. Un escritor será tanto más artista cuanto mejor sepa interpretar la emoción del paisaje. Al tener que describir el despertar de una ciudad, lo primero que hice fue levantarme mucho antes del alba, subir a un cerro e ir anotando, a la luz de una lamparita de bolsillo, todos los pormenores del amanecer. A lo lejos, una campana toca lenta,
melancólica. El cielo comienza a clarear indeciso. La niebla se extiende en larga pincelada blanca sobre el campo. Poco a poco, la lechosa claror del horizonte se tiñe en verde pálido. Cavilar y contar. Ese es el oficio del cuentista. Yo creo que le debo contar al lector, punto por punto, sin omisiones, sin defectos, sin lirismos, todo cuanto hago y veo. «90 años son una vida muy larga. Si no se olvida el agravio, no se puede hacer nada, ni en literatura ni en política. Olvidar es lo supremo y lo más delicado que puede hacer un hombre».